¿Alguien? El audio. Gracias, muchas gracias. Queridos compañeros, queridas compañeras, amigos y amigas, tengan ustedes muy buenos días. Bueno, hoy día vamos a tratar sobre nuestro querido y siempre recordado compañero Armando Villanueva del Campo. Yo me acuerdo mucho de él, todavía en 1971. Yo había llegado en octubre a Lima, en un viaje de promoción del Colegio Ciencias. Esos días conocí a Aya de la Torre en el local del partido, allá en Alfonso Ugarte, y conocí también, obviamente, esa enorme organización que era el APRA. Conocí todos los ambientes de la Casa del Pueblo, esa forma y manera como se regía, en este caso, ese local tan inundado de gente, diría yo, porque era tal la cantidad de gente que había en todas las oficinas y que había en todas las instituciones que existían en ese tiempo, comenzando por los comedores populares, ¿no es cierto?, la escuela prevocacionales, los chicos apristas peruanos, etcétera, etcétera. Cuando regresé al Cusco, entre las cosas que yo llevé allá para hacer lectura, uno de los folletos que más me llamó la atención se llama Entre la difamación y el silencio. Nunca me olvido que era de color azul su carátula. Y el autor era Armando Villanueva del Campo. Yo no lo había conocido, no lo conocía todavía en ese tiempo, pero me fascinó tanto su lectura, me fascinó tanto el folleto, que era una respuesta vehemente, una respuesta firme, ¿no es cierto?, a la dictadura velasquista. Que no se olviden, en ese tiempo, en 1971, estaba pues tan en boga, estaba con tanta prepotencia, estaba con tanto abuso, ¿no? Hace poco, inclusive, hicimos un programa sobre un libro del historiador Antonio Zapata. No sé si ustedes se acuerdan. Yo les sugiero que en algún momento puedan ingresar a mi Facebook y busquen ahí el programa que hicimos sobre Velasco, que es el libro que publicó el historiador Antonio Zapata. Y ahí también hemos dicho muchísimas cosas sobre esa etapa, pero estamos hablando de Armando Villanueva.
A mí me conmovió como muchacho que era, yo tenía pues 17 años, hacer lectura de ese folleto, un personaje que respondía con tanta vehemencia, con tanta firmeza, y sobre todo me llamó la atención ver que en la fotografía pues un personaje muy robusto, y de hecho que de todas maneras la foto indicaba que se trataba de un personaje muy alto, ¿no? Y así fue. Cuando me vine en enero de 1972 ya a establecerme definitivamente a Lima, y el primer lugar donde yo llegué fue Alfonso Ugarte, viví ahí en el aula magna, en el sótano del aula magna, donde funcionaba el comando universitario durante 6 meses. En ese lapso, en ese tiempo, naturalmente yo conocí ya personalmente a Armando Villanueva del Campo. Y Armando Villanueva del Campo naturalmente pues llamó la atención a mi persona enormemente, ya no solo por su tamaño, pues sino por lo que él representaba y por lo que además había sido la figura emblemática de ese APRA que batalló, que luchó, ¿no es cierto?, en las épocas duras y difíciles, como lo vamos a ir viendo el día de hoy. Ese Armando Villanueva que desde joven, que desde muchacho, entregó su vida, ¿no es cierto?, a la causa del APRA. Entregó su vida a la causa de Haya de la Torre. Un Armando Villanueva, queridos compañeros, que proviniendo de una familia muy acomodada, no es que venía tampoco a hacer política porque quizá le faltaba recursos, no. Era un joven, ¿no es cierto? Todavía en ese tiempo, el año 31, él nació el año 15, él tenía 16 años, ¿no? 16 años, cuando se aproxima al APRA. Su padre había sido diputado, su padre había sido médico de Augusto B. Leguía, era el médico del presidente Leguía, miren todo el título que tenía. Cuando cae Leguía, su padre es tomado preso y es obviamente apresado y llevado a la penitenciaría. En esas visitas que hace Armando Villanueva a su padre, llevándole además pues la comida, el almuerzo, la cena, etcétera, etcétera, va a conocer a un hombre que creo que definitivamente le cambia la vida. Armando Villanueva, a los 16 años, visitando a su padre, va a conocer a un preso que había sido constituyente, ¿no es cierto?, y que estaba ahí por ser aprista, y que había sido nominado como el primer secretario general del APRA, después que ese Enrique salió del partido, ¿no? Y me refiero a Carlos Manuel Cox. Con Carlos Manuel Cox va a establecer una relación tan estrecha que va a hacer ya que Armando Villanueva actúe de una manera pues bastante audaz, por decirlo menos. Y en esas portaviandas, muchos se deben acordar, y creo que los jóvenes de hoy ni siquiera lo conocen, pero había unas portaviandas que tenían, pues era como un pequeño edificio, ¿no?, que tenía así sus lugares para la sopa, para el segundo, para el postre, etcétera, etcétera. En esas portaviandas, al momento que él se retiraba, Carlos Manuel Cox hacía que él ubicara, o sea, Armando ubicara las cartas, los mensajes que él enviaba a los apristas de fuera. Y Armando Villanueva, en esas portaviandas, con esa frialdad que ya le caracterizaba en ese momento, salía de la penitenciaría y lo llevaba obviamente a su destino. Si mal no recuerdo, entregaba en una librería toda esa correspondencia. Miren cómo un joven de 16 años, ¿no es cierto?, teniendo inclusive a su padre preso por cuestiones políticas, ¿no?, habiendo ya pasado una situación pues bastante difícil, por lo menos, va acercándose y se acerca definitivamente al partido. Ahí nomás Armando Villanueva
se va al poco tiempo a afiliar al partido en Miraflores, ¿no es cierto?, en 1931, ¿no?, si mal no recuerdo. Cuenta Armando Villanueva en su libro La Gran Persecución, que es de obligada lectura, que inclusive él, siendo muy muchacho, muy niño diría yo, en 1923, desde la ventana de su casa había observado ya esa manifestación, esa protesta, ese levantamiento de las universidades populares Manuel González Prada. Vale decir, la heroica jornada del 23 de mayo de 1923. Y bueno, según él, eso para él significó esa primera relación, esa primera vinculación con el personaje como es Haya de la Torre, ¿no? De manera que creo que esto es sumamente importante en esta biografía de Armando Villanueva del Campo, la que estamos tratando el día de hoy, y sobre todo viendo como un joven, un muchacho que teniéndolo todo, deja de lado y asume una posición revolucionaria, una posición antiimperialista, y se pliega y se une a las ideas de Haya de la Torre. Sí, se afilia en el Comité de Miraflores en 1931. En ese tiempo, en ese lapso, naturalmente, va a tener una estrecha relación con los líderes del partido, con la juventud del partido, y un 7 de junio, después de ese año de 1933, muerto ya Sánchez Cerro, como ustedes saben, en abril de 1933 muere Sánchez Cerro, en esa etapa, entre comillas, democrática. El 7 de enero de 1934 se funda la Federación Aprista Juvenil. Esa organización de esos jóvenes, así como Armando Villanueva del Campo, que viniendo de familias, diría yo, muy acomodadas, todos prácticamente, van a cometer la tarea de impulsar el trabajo que en este caso representaba Haya de la Torre. Alentados por Haya de la Torre y alentados también por Ramiro Prialé, se organiza la Federación Aprista Juvenil el 7 de enero de 1934. Y Armando Villanueva del Campo es elegido como el primer secretario general de esa organización juvenil. Esta organización aprista, que se funda todavía en 1930 en el Perú y se funda en México en 1924, ¿no es cierto? Si podemos decir quién fue el primer joven que asumió la conducción, el manejo de la juventud aprista, diremos sin lugar a equivocarnos que fue Armando Villanueva del Campo. Con él surgieron naturalmente otro grupo de jóvenes a su lado: Andrés Tausen, Nicanor Mujica, Luis Felipe Vildósola, Susana Medrano, ¿no es cierto? Otros compañeros a su lado que forjaron esta Federación Aprista Juvenil, que tenían en sus banderas, ¿no es cierto?, en sus principios, aquello que creo que nunca los apristas debimos dejar de lado: a Masúa, a Maquella, ¿no es cierto?, como él muy bien lo recuerda aquí, y que además en su código fajista levantaban siempre una palabra que tiene que ser para nosotros un gatilleo constante, y se llama lealtad. La lealtad de la juventud, esa parte del código fajista, con todo lo que contenía ese código. Uno de los aspectos más importantes, más trascendentes que yo puedo rescatar ahí, sobre todo en circunstancias como hoy, es la lealtad. La lealtad al partido, la lealtad a sus principios, la lealtad a Haya de la Torre.
cuánto hemos perdido esa situación tan emblemática en esos tiempos que estos hombres nos dieron como ejemplo a nosotros. La lealtad, esa juventud que supo dejar todo para marchar al lado de Aya de la Torre, que supo enfrentar vicisitudes, que supo enfrentar cárcel, persecución, exilio, que se enfrentó a la oligarquía, que se enfrentó al militarismo, que se enfrentó a la derecha más rancia de este país exponiendo su vida, teniéndolo todo. Pudieron haber sido muy buenos empresarios seguramente, muy buenos abogados seguramente. Pudieron haber sido todo. Venían de familias muy acomodadas. Nicanor Mojica, Andrés Tausen, el mismo Armando Villanueva, todos ellos. Sin embargo, escogieron ese camino de sacrificio, ese camino de lucha, de entrega, ese camino de seguir a un hombre como Aya de la Torre en sus ideales y en sus principios. Armando Villanueva, sobre este tema, ¿no es cierto?, nos dice algo que creo que es importante, y permítanme hacerles un poco de lectura. Yo justo le decía hoy a mi querido compañero Iván Villar, a veces el no subrayar con tiempo algunas cosas, que yo siempre suelo hacerlo, nos causa alguna dificultad. Pero como es un tema que lo hemos tratado en varias oportunidades también, hemos tenido un programa inclusive aquí con el querido compañero Carlos Roca sobre Armando Villanueva del Campo, que yo les sugiero que lo vean, que es muy importante porque ahí también está, digamos, una buena parte de la historia, de la vida de Armando Villanueva, contada en este caso por Carlos Roca Cáceres, quizá vivencias más propias, ¿no?, más ligadas a su persona, que es muy interesante verlo. Y entonces, cuando Armando Villanueva va a hablar sobre la Federación Aprista Juvenil, ¿no es cierto?, y va a venir algo que creo que es importantísimo, ¿no? ¿Qué pasó el 25 de noviembre de 1934? Que era, además, el onomástico de Armando Villanueva del Campo. Esa gesta, ese levantamiento que estos jóvenes habían organizado, habían preparado, ahí en el Cerro del Agustino. Esa juventud rebelde, vehemente, que peleaba por la justicia, que peleaba por la libertad, y en este caso encabezado por el propio Armando Villanueva, que era pues el secretario general de la Federación Aprista Juvenil, que lamentablemente no tuvo pues el éxito deseado en ese tiempo, y que va a constituir también su primera prisión. ¿Y cuántos años tenía Armando Villanueva en ese tiempo? No sé si tú me lo puedes decir. 19 años, ¿no? Y entonces Armando Villanueva, en la página 45 y en la página 46 de este voluminoso volumen que se llama La Gran Persecución, que es una obra hecho en conjunto con Guillermo Sonday, que como ustedes saben es el autor también del Año de la Barbarie, y es el autor también de otro gran libro que se llama La Revolución Inconclusa, ¿no es cierto?, que está orientada básicamente al primer gobierno del presidente Alan García, ¿no? Y entonces Armando Villanueva nos dice lo siguiente, ¿no? No se ha dado mucha importancia a las acciones revolucionarias de 1934 iniciadas el 25 de noviembre de ese año. Puedo hablar de ella porque fui uno de los protagonistas de la fallida captura del cuartel de Barbones en Lima, Barrios Altos. Éramos 200 muchachos, 200 muchachos, más algunos adultos que pretendíamos capturar el armamento del cuartel y atacar Palacio de Gobierno. En caso de fallar, usaríamos el ferrocarril para irnos a Chosica y de ahí a la Sierra Central, hasta conectarnos a los movimientos que se producirían en Huancayo,
Ayacucho y Huancavelica. Todo esto lo supe después, porque éramos demasiado jóvenes para conocer el plan general. También debían producirse movimientos en Cajamarca y en la zona petrolera de Piura. Yo era secretario de la Juventud, la famosa Federación Aprista Juvenil, y ese día cumplí 19 años. Ese día cumplía 19 años, y a los 19 años también era el día en que iba a cumplir su primera prisión, ¿no? Que las tuvo muchas, por supuesto, ¿no? Puedo verme en el apogeo de la edad y de mis ilusiones. Lo que no se había logrado en Trujillo, lo haríamos nosotros, ahora. Todos los muchachos estábamos decididos a llevar adelante la revolución popular. No teníamos armas, nada, ni siquiera una escopeta para cazar pajaritos. Todo lo que necesitáramos lo tomaríamos del cuartel, un poco así como ocurrió pues con la revolución de Trujillo, ¿no? El enlace que había en el cuartel O'Donovan, ¿no es cierto?, que debía ser la persona que pudiera abrir paso a los revolucionarios que tomaran Trujillo en ese tiempo, iba a proporcionar el armamento, como después ocurrió, por supuesto. Pero en este caso, obviamente, eso fracasó y eso falló, ¿no? Y entonces Armando Villanueva continúa, ¿no? No, ni siquiera teníamos picas o machetes. La FAC era una escuela integral para la vida, sobre todo una organización educacional y cultural. Ramiro Prialé y Humberto Silva Solís, este último muy olvidado. Armando siempre ha reclamado que en la organización de la Federación Aprista Juvenil en 1934, claro, estuvo liderada, en este caso por el propio Ayala Torre. Uno de los principales animadores fue Ramiro Prialé, que duda cabe, pero Armando siempre reclamaba que se le incluyera también, en este caso, un reconocimiento muy especial a Humberto Silva Solís, ¿no? Bueno, fueron los encargados por Ayala de la Torre de la Federación Aprista Juvenil. El código fajista empezaba por la ética, con la máxima incaica: Amasúa, Amayuya, Amaqueya. Nada por mí, todo por un nuevo Perú justo y libre. Era uno de los enunciados, y después: el tabaco te envenena, no lo fumes; el alcohol mata tu voluntad, no lo bebas. Otras normas, por ejemplo: sé valiente, sereno e intrépido, no cobarde ni temerario. Qué gran ejemplo, ¿no? Que estos hombres además lo practicaron, lo vivieron, lo sintieron, lo emularon durante toda su vida, diría yo, ¿no? Nosotros conocimos a ese Armando Villanueva desde los años 70, con esa fuerza, con esa decisión, pero también con esa inteligencia para poder sobrellevar los temas, ¿no es cierto?, en el partido y fuera del partido. Pero en fin, cuando uno lee, por ejemplo, este código de la Federación Aprista Juvenil, que era, pues, digamos, el código que enrumbaba a la juventud en ese tiempo, y también en los tiempos posteriores, uno se pone a pensar qué es lo que ha podido pasar en este caso con nuestra organización, qué es lo que ha sucedido especialmente a partir de los años 90, ¿no? En algún momento, conversando con el eminente historiador, el eminente investigador, el eminente maestro, el eminente educador, don Hugo Neira, yo le decía, cuando él estuvo aquí ya en el trayecto hacia su casa, le decía que uno de los problemas que afrontó especialmente el APRA fue que a partir de los años 90, ¿no es cierto?, peligrosamente nuestra organización fue infiltrada por una subcultura. Y esa subcultura, lamentablemente, se fue apropiando de varios estamentos de nuestro partido. Una especie de turba que se metió en unos y en otros lugares. Tanto así que, pasado algún tiempo, ¿no es cierto?, nuestras organizaciones, nuestras instituciones sólidas y fuertes como lo eran, llámese nuestra escuela de dirigentes, llámese nuestro círculo de estudios, llámense nuestro grupo de lectura, se fueron minando,
fueron desapareciendo en muchos sitios, en muchos lugares, y fue siendo paulatinamente reemplazado por eso que venía de esa subcultura que nos fue infiltrando y lamentablemente nos fue contagiando a todos sin ninguna excepción. Y entonces nuestras actividades se fueron convirtiendo en lo que después va a ser una constante, ¿no? No solamente en el partido, sino en toda la sociedad. Polladas, parrilladas, borracheras, con tarjetas que te amenazaban ahí hasta las últimas consecuencias, que te decían ahí tarjeta recibida, tarjeta pagada. Todo eso se infiltró en el partido. Todo eso fue haciendo que decaiga esa organización tan sólida, tan fuerte, a la cual el propio Luis Alberto Sánchez llamaba: el APRA es una isla. Es un lugar que sirve para el estudio, para el examen, para el análisis, para salir a conquistar la sociedad. Sin embargo, esa isla fue infiltrada, fue petardeada, fue inmisericordiamente entrometida, y no tuvimos la capacidad de responder. Bueno, ¿qué va a venir después, no? ¿Qué va a venir después de 1934? Especialmente después que Armando Villanueva es tomado preso. ¿Cuánto tiempo va a estar en prisión, no es cierto? Estuvo desde 1934 hasta el 2 de marzo de 1935. Pero ya el APRA estaba en plena persecución. Y Armando Villanueva se va a incorporar a la lucha, al trabajo en la clandestinidad, en la persecución. Va a trabajar estrechamente al lado de Aya de la Torre. Y en la página 57, si mal no he apuntado bien, ¿no es cierto? Bueno, en la página 57, su querido padre hace una reflexión sobre lo que le había pasado a Armando Villanueva del Campo ese día del 25 de noviembre de 1934. Hay una cualidad que hay que resaltar en Armando Villanueva, como muy bien también lo reconoce Guillermo Sonda y en este libro, y dice que tiene o tenía también organizado todos sus archivos: fotografías, cartas, postales, libros, etcétera, etcétera, de una manera tal que uno podía acceder rápida y fácilmente a cualquiera de esos documentos. Impresionante. Yo debo decirles que conocí una parte de la biblioteca de Armando Villanueva y en su casa en Chacarilla, pero también confesar que no conocí toda la biblioteca de Armando Villanueva, que era mucho más grande de lo que uno podía ver a primera vista, ¿no? Y sí, seguramente, ¿no? Esa manera y esa forma de organizar todo su archivo es impresionante, tanto así que Armando Villanueva, no se olviden, nos ha dejado esta hermosa publicación que se llama Los Inicios. Y aquí está el cuaderno rojo, ¿no?, que nos dejó también Armando Villanueva. Y este cuaderno rojo contiene las actas de la fundación del Partido Aprista Peruano el 20 de septiembre de 1930. Aquí está la firma, pues, de todos los que fundaron el APRA en ese tiempo. Y este hermoso libro, que se llama Los Inicios, donde básicamente está esa correspondencia de todos estos personajes que desde la diáspora, desde la correspondencia, ¿no es cierto?, hicieron este APRA continental especialmente, ¿no? Y entre otras cosas, también está ahí, en este libro, un artículo feroz de Magda Portal contra José Carlos Mariátegui, ¿no? En un momento seguro lo vamos a reproducir. De manera que este es un libro con una cantidad impresionante de cartas y de documentos, y además está la revista APRA, desde el número que se fundó o se inauguró. Es decir, este libro es una joya. Es una joya que ojalá pues todos pudieran tener acceso, ¿no? Todos pudieran tener acceso. Entiendo que todavía
Nuestra querida compañera Lucía Villanueva tiene algunos ejemplares, ¿no? Si alguien está interesado pueden llamarle a ella y poder pues hacerse acreedor de este libro, ¿no? Pero claro, obviamente hay que pagarlo, ¿no? Como debe ser, además. Yo soy, siempre lo he dicho, enemigo de estar regalando lo que cuesta también tanto hacerlo, ¿no? Cuando yo ofrezco esta revista y se los ofrezco a 20 soles es porque nos cuesta. No nos cae del cielo. Yo no tengo benefactor. A mí nadie me lo imprime gratis. Y todo se hace además con costos, que hay que asumirlo, como debe ser. Así nos enseñó ahí a la Torre, eso aprendimos de él. Bueno, esa reflexión del padre de Armando Villanueva es tan conmovedora que a mí prácticamente al volver a leerlo, este libro lo he leído varias veces, ¿no? Pero uno nunca se cansa de leerlo. Como también les confieso que uno tampoco se cansa de leer el libro testimonial del presidente Alan García, ¿no? Metamemorias. Hay muchas aristas, hay muchas cosas que hay que seguir esa línea para ver hacia dónde va, ¿no? Algunas tareas que te dejan también ahí, ¿no? Para ver hacia dónde va ese camino, hacia dónde es el objetivo finalmente. Por ejemplo, la etapa de Prado, ¿no? Cuando él habla que Prado es el principal enemigo de Haya de la Torre, ¿no? Porque permitió que en 1962 hubiera el golpe, ¿no es cierto?, contra él mismo, o sea, contra Prado. Bueno, ese es un tema que se puede todavía discutir, ¿no? O respecto a la Asamblea Constituyente del año 77, 78, que bueno, podemos verlo en otro momento. Pero a lo que voy, Armando Villanueva, que estuvo preso, el padre ese mismo día del aniversario del onomástico de Armando Villanueva, va a decir lo siguiente, ¿no? A partir de ese momento, toda la noche la pasamos en espera. No se olviden pues que el padre tampoco era tan anciano que digamos, ¿no? El padre tenía pues que 59 años, 55 años, si mal no recuerdo. Armando Villanueva tenía 19 años, un muchacho. A partir de ese momento, toda la noche la pasamos en espera. Era la primera vez que mi hijo faltaba a su casa. Ay, Armando. A la mañana siguiente, los diarios informaban de un movimiento subversivo. Yo investigué si habían ocurrido muertes. Mis amigos doctores Roca y La Torre me ayudaron en esto. Ya en la tarde supe que Armando había caído preso en el cuartel de Barbones. Probablemente estaba complicado en el motín. Fui a ese cuartel y me admitieron que le enviara un abrigo. ¿No? Es lo que el padre escribe en ese momento en el cual pues su hijo ya se encontraba preso, ¿no? En fin, esa era la reflexión que hacía Pedro Villanueva, que como ustedes saben y se lo repito, de una familia muy acomodada, diputado, leguista, ¿no? Médico de Augusto B. Leguía, preso en 1931, gracias a lo cual quizás llega Armando Villanueva a la penitenciaría y va a conocer a Carlos Manuel Cox. Y a través de él, esa ligazón que va a ser imperecedera pues con el APRA, ¿no? Desde 1931 hasta el día de su muerte. Les he dicho también cómo Armando se convierte en el mensajero, ¿no? En el mensajero de los envíos que hacía, en este caso, Carlos Manuel Cox. Bueno, la gran persecución, que va a comenzar en noviembre de 1934, y va a terminar en 1945 con un intervalo, ¿no? En 1936 que no le dejan participar al APRA y menos a Haya de la Torre. Armando Villanueva va a jugar un rol protagónico, ¿no? Protagónico, por su vehemencia, por su juventud, ¿no es cierto? Va a ser, digamos, el muchacho que va a estar muy cerca a Haya de la Torre, que también va a salir otra vez, va a caer preso en 1940 y va a salir deportado, ¿no es cierto? Y en la página 75, una de las cosas, por ejemplo, que cuenta Armando Villanueva, que por el tiempo ya se los voy
pasando un poco rápido, cómo ellos actuaban también en la clandestinidad, porque no era solamente un tema de ocultarse, ¿no? No, estoy perseguido y me oculto, no era así. La clandestinidad significaba también, queridos amigos, queridos compañeros, queridas compañeras, acción. O sea, tú estabas en la clandestinidad, pero tenías que actuar. Clandestinidad no quería decir estar escondido, ¿no es cierto? Eso no era la clandestinidad del APRA. La clandestinidad significaba que en las noches y en las madrugadas especialmente tú tenías que actuar. ¿Y cómo actuabas? O también en el día. En muchos casos a repartir el pan caliente, que era la tribuna clandestina. En otros casos a pintar las paredes, ¿no es cierto? Como se estilaba en ese tiempo y como después tuvo un buen resultado con el Alan Vuelve, ¿no? En el año 2000 o 2001. De manera que creo que esa actividad que el propio Aya de la Torre impulsaba, porque él era el que comandaba, en este caso, desde Incahuasi, o sea, desde la casa del Inca, como se le conoce, todas estas tareas, todos estos trabajos, ¿no es cierto?, de los grupos organizados apristas que estaban en la clandestinidad. Uno de esos grupos activos, vehementes, juveniles, lo conformaba Armando Villanueva del Campo. Y entonces él relata, él cuenta, ¿no es cierto?, cómo una noche un grupo de jóvenes, comandados seguramente por él, asaltaron Radio Sucre. Porque bueno, el APRA pues estaba en la clandestinidad, no tenía voz, no tenía posibilidad de un medio que pudiera posibilitar la circulación legal, ¿no es cierto? Y entonces tenían que hacer algo para ser escuchados. Y obviamente, utilizando aquellos mecanismos de ese tiempo, ¿no es cierto?, aquellas armas de esos tiempos, asaltaron una radio para dar un mensaje, ¿no? Y comandados por Armando Villanueva, asaltaron Radio Sucre de ese tiempo, ¿no? Los enmascarados transmitieron sus saludos apristas, dice el informe, ¿no? Dominaron al personal con sus pistolas, fugaron en un automóvil que los esperaba listo. El Universal de Lima, el 8 de enero de 1936. No se olvide que en 1936, y es un año de mucho recuerdo también, fallece Felipe Pingló. ¿Y por qué hago referencia a Felipe Pingló? Felipe Pingló es el autor de ese famoso vals, ¿no es cierto?, llamado El Plebeyo, ¿no? Creo que es el más emblemático que nosotros conocemos. Ese vals, todavía, ¿no es cierto?, a partir de 1933-34, por una orden expresa del gobierno, va a ser prohibido. Y lleva la firma ¿de quién? De Benavides, del presidente Benavides de ese tiempo. ¿Y por qué? Porque según ellos el autor no era Felipe Pingló, sino era Aya de la Torre. Tremenda mentira, pues, ¿no? Porque imagínense, todo ese potencial de Felipe Pingló era inconmensurable, ¿no? Pero ya Felipe Pingló había fallecido el año 36 y entonces hasta muerto lo calumniaban, ¿no? Y no era cierto. ¿Tenía mucha ligazón con nosotros Felipe Pingló? Sí. Yo hice un programa sobre eso. Lo hice desde la biblioteca de Manuel González Prada, por si acaso. Se llama Felipe Pingló, Manuel Seoane y el APRA. Porque si con alguien tuvo estrecha vinculación Felipe Pingló fue con Manuel Seoane, que fue el fundador de la Tribuna, no se olviden, en 1931, ¿no? El primer número salió el 15 de mayo de 1931. Y gracias a esa estrecha amistad, esa estrecha relación, Felipe Pingló va a componer un famoso vals que se llama El Canillita. Ese apego con nosotros, ¿no es cierto?, hizo que la dictadura de entonces pensara que algunos de los valses que él, en este caso, creaba con esa magistral capacidad que tenía, se lo endosaran ahí a la Torre, ¿no? Y eso pues no era cierto, definitivamente no era cierto, pero así fue. Por decreto prohibieron el vals El Plebeyo. ¿Por qué? Porque dijeron que era obra de Aya de la Torre. De manera que no se olviden, hasta el vals El Plebeyo de Felipe Pingló fue perseguido por aprista. Bueno, y viene a colación con lo que estoy diciendo, ¿no?
Y entonces ese asalto a Radio Sucre, y permítanme leerles el parte, ¿no es cierto? O bueno, mejor lo que resume Armando Villanueva, que es más corto y más claro, ¿no? Armando Villanueva cuenta, ¿no? La operación Radio Sucre estuvo bien planificada, claro, con pistola y todo, ¿no? El aún escolar Biagio Arbulú Galiani, más tarde graduado con honores en la Universidad de Ingeniería y profesional de prestigio nacional, fue quien, vecino de la radio, levantó los planos que sirvieron para el asalto. Acompañó en este encargo el hermano menor de los Arbulú Galiani, Guillermo, más tarde general de división, o sea, iba a ser general más adelante, ¿no? Y comandante general del ejército. De este episodio sobrevivimos Fortunato Jara Rondón, que además Fortunato Jara ha sido, no se olviden, un líder de la Federación de Choferes del Perú, ¿no? La organización más grande de los choferes en ese tiempo, ¿no? Estamos hablando de los años 40, 45, etcétera, ¿no? Que fue uno de los choferes cuyo auto utilizamos. Los otros fueron los compañeros Laura y Montoya, ya fallecidos, Víctor Tantaleán Banini, Alfredo Morales y yo. Mi hermano Pedro trabajaba en el Universal como traductor de cables y me contó la consternación que había habido en el diario al recibirse la noticia. A propósito de Pedro, creo que es oportuno señalar que durante la gran persecución siempre acudió muy fraternalmente a ayudarme en lo que fuera posible. Esta actitud, debo recordarlo, se manifestó desde nuestra infancia. Mayor que yo en 4 años, fue quien me conducía al Kindergarten de Belén, vecino de la Recoleta, siempre fue un punto de apoyo. Bueno, eso es lo que narra Armando Villanueva de este asalto a la Radio Sucre, ¿no? Pero, ¿cómo fue el informe? Porque es parte, esto de alguna manera grafica, ¿no?, lo que ocurría en ese tiempo. Y con esto le quiero decir que la persecución, la clandestinidad, no era para esconderse, ¿eh? No era eso. En el APRA la clandestinidad, la persecución servía también para salir a hacer las actividades que propiamente el partido señalaba, ¿no? Y creo que eso era muy, muy importante, ¿no? ¿Cómo ingresaron a Radio Sucre? Les voy a leer el informe. Algunas de las personas que se hallaban en la sala de espera de la estación nos manifestaron que, estando cerrada la puerta de calle y con la ventanilla abierta como es costumbre para facilitar la entrada y los que llegan, una mano corrió el cerrojo abriéndola violentamente, haciendo irrupción varios individuos, 12 o más o menos, que revólver en mano y al grito de "nadie se mueva", llenaron la estancia. Algunos de ellos quedaron vigilando a estas personas, mientras los demás pasaron a la sala de transmisiones, de donde en la misma forma hicieron salir al speaker. Otros se dirigieron al interior de la casa, hasta el cuarto donde trabajaba el técnico, a quien obligaron a abrir nuevamente las llaves de transmisión, que al darse cuenta del asalto lo había cerrado. Transmitieron un mensaje. Enseguida los asaltantes reunieron a todas las personas en el patio interior del local, manteniéndolas en fila contra la pared, amenazándolas con pistolas y revólveres, de que todos estaban armados. Algunos de ellos, ante el micro, transmitieron un mensaje que duró más o menos 4 minutos, después de lo cual, y siempre amenazando con revólveres, se retiraron sin dar la espalda. En la puerta de la casa esperaban varias personas más, también enmascarados y armados con un automóvil con el motor en marcha, o sea, Fortunato Jara, ¿no?, en el cual emprendieron veloz carrera, perdiéndose por las avenidas del sur a esa hora desiertas. Naturalmente, lo que cuenta y lo que dice después también Armando Villanueva es que ellos pues hubieran sido incapaces siquiera de gatillar su revólver o su pistola, ¿no? Eso no estaba en la mente de ellos. Simplemente era entrar, tomar la radio, poner a buen recaudo a los que estaban ahí y luego transmitir el mensaje del aprismo, que estaba perseguido, que estaba en la clandestinidad, ¿no es cierto?, y que necesitaba decirle algo al país, necesitaba expresarse. Y Radio Sucre era pues el medio en ese tiempo que podía canalizar ese mensaje del APRA y ese mensaje de Haya de la Torre. Y estamos hablando de 1936. Para apurar un poquito, en 1940
¿no es cierto? Pero cuidado, en 1938 va a caer preso Armando Villanueva y va a estar hasta 1940. Es una prisión más o menos bastante regular, ¿no? 2 años. Y en 1940 va a salir desterrado a Chile. Todavía ahí no va a conocer a Lucia, a la que después va a ser su esposa, ¿no? Una gran compañera, que fue presidenta también de la Fundación Navidad del Niño del Pueblo, que pasó al lado de Armando pues una serie de vicisitudes, lo acompañó en todo momento, en todo el viacrucis que ellos vivieron, ¿no? Estuvo presa también aquí en el Perú. Ella, una mujer valiente, vehemente, ¿no es cierto?, activa, supo acompañarlo durante toda su vida, ¿no? La recordamos siempre con mucho cariño a Lucy Villanueva, ¿no? Se va Armando Villanueva a Chile y creo que ahí vamos a tener que dejar esta parte ya, porque es tanta la biografía de Armando Villanueva del Campo que naturalmente creo que esto puede hacerse hasta en 2 capítulos, ¿no? Porque de ahí nos quedaría pues el Frente Democrático Nacional, 1945, ¿no es cierto? Y ahí podríamos saltar a 1948, donde va a volver a caer preso, ¿no es cierto? Su alejamiento del país en 1952 o 51, la famosa entrevista que van a tener con Juan Domingo Perón. Pero ¿qué pasó en 1940 cuando va a Chile? Él va a encontrar a un grupo de desterrados apristas, ¿no? Capitaneados especialmente por Manuel Seoane y Luis Alberto Sánchez, que los conocemos pues como la diáspora, los apristas jóvenes en ese tiempo, que lograron establecer una comunicación tan inmensa en el país sureño, y crearon y fueron capaces ellos de impulsar, ¿no es cierto?, la organización de una gran revista que va a tener mucho prestigio y mucha circulación en Chile, que se llama Ercilla. Ercilla se constituye, digamos, en el mensajero del pensamiento aprista a través de Manuel Seoane y de Luis Alberto Sánchez, y además que recoge, ¿no es cierto?, a los que de una u otra manera tienen presencia en los temas políticos allá en Chile, ¿no? Tanto así que Ercilla, cuando cumplió los 50 años, y esa publicación lo tenemos aquí en el museo, va a decir que Manuel Seoane, ¿no es cierto?, cambió la cara del periodismo en Chile. No, Manuel Seoane cambió la cara del periodismo en Chile. Cuando el APRA era y debería ser hoy día un partido continental, ¿no? No se olviden que en Chile se había gestado también y se había organizado también el Partido Socialista chileno, que estuvo, creo que hasta en 2 oportunidades o en 3 oportunidades en el gobierno en Chile, con Michelle Bachelet y Ricardo Lagos, y con Salvador Allende. Allende fue una personalidad o un personaje muy ligado a nosotros, tanto así que estuvo en nuestra campaña en 1962, y no por eso la gente fue a su embajada a querer votarlo. A mí me parece eso una tontería. A mí me parece una tontería. Hay que saber responder con ideas. Hay que saber responder con el trabajo que se debe hacer siempre a nivel continental, como lo hacía el APRA. Esta diáspora fue capaz de organizar ese movimiento. Tanto así, por ejemplo, que el Partido Socialista en Chile entona hasta hoy la marsellesa con la letra aprista. Solo que en vez de decir apristas a luchar, ellos dicen socialistas a luchar. Y la bandera es la misma, con el fondo de oro de nuestra América Latina, o nuestra Indoamérica, que viene desde México. De manera que esta diáspora
es la que va a encontrar a Armando Villanueva del Campo con una organización extraordinaria y que de alguna manera lo va también a cobijar. Y es ahí donde va a desarrollar Armando Villanueva su tarea como periodista. No se olviden que el propio Armando Villanueva fue miembro de la Federación de Periodistas del Perú y del Colegio de Periodistas del Perú, incorporado. Uno de los gestores, uno de los promotores en este país. Hay inclusive algunas fotos aquí en el libro La Gran Persecución, ¿no es cierto?, donde Armando Villanueva está haciendo sus trabajos periodísticos ahí en Chile, tomando nota y todo. Acá, por ejemplo, una donde está preso nuestro querido Armando, ¿no? Un hombre que sufrió tanto, ¿no? Un hombre que lo dio todo, que lo entregó todo, y que siempre debe merecer de nosotros nuestro respeto y nuestro cariño. Muy bien, a continuar con esto de Armando Villanueva del Campo, ¿no? Y yo les prometo pues traerles más fotos, traerles fotos y de repente comentar este libro también, que en algún momento ya lo hemos hecho, ¿no? Este libro, además de Armando Villanueva, tiene una buena introducción de Javier Landázuri, ¿no?, que es un gran historiador, que ha tenido mucha participación en la confección de este voluminoso libro, pesado libro, pesa como no tienen idea ustedes, pesa un montón, y cuando uno lo carga, es muy difícil hacerlo, pero es así, tiene en sus páginas pues todo el peso de la historia, todas esas misivas que se transmitieron desde la diáspora, ¿no?, de cómo se construyó el partido. Hablaremos en una próxima oportunidad sobre la presencia de Armando Villanueva de Manuel Seoane en 1952 con Juan Domingo Perón. ¿Qué pasó? ¿Qué les ofreció Perón en 1952 a este grupo aprista? ¿Cómo les dijo para poder venir a rescatar a Aya de la Torre desde la Embajada de Colombia? Y cómo en 1952, cuando el MNR, Movimiento Nacional Revolucionario de Paz Extensoro, gobernaba Bolivia, que eran partidarios nuestros, nos iban a permitir el ingreso de tropas apristas para venir a rescatar a Aya de la Torre. Bueno, han sido ustedes muy amables, muchas gracias. Gracias, querido compañero Iván. Muy bien, muchas gracias.